ahora el gobernador de Texas, Greg Abbott, republicano, sale con una nueva gracia. Ya se metió en un lío por estar coludido con el gobernador de Florida, el también republicano Ron DeSantis, para llevar gente de Texas hasta Massachusetts. Llevaron 50 venezolanos y los venezolanos ya los están demandando de haberlos llevado con mentiras y dejarlos a la mano de Dios. Pero es otro tema. El señor Greg Abbott ahora emite una orden ejecutiva por la cual dice que los cárteles mexicanos de droga van a ser considerados, por lo menos en Texas, organizaciones terroristas extranjeras. Guau, está bravo el gobernador de Texas, Georgina. Así es, no es la primera vez, ya el año pasado lo solicitó también, pero esta vez ya lo firmó como una orden ejecutiva para Texas y le envió una carta al presidente Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris para pedirles que también clasifiquen a estos grupos del crimen organizado como grupos terroristas. Habla del fentanilo, dice que es como un asesino clandestino, y a los cárteles como terroristas, y que ha llegado el momento de tratarlos de esa manera, que eso tiene consecuencias importantes que te mencionaré ahora en un momento. Dice que más estadounidenses han muerto por el consumo de fentanilo, por la sobredosis, que por ataques terroristas, él dice, en todo el planeta en los últimos 100 años. Es cierto. Es cierto, tener una epidemia de consumo de drogas en Estados Unidos que no la han querido o podido o sabido controlar. Así es. Como te decía, es la segunda vez que pide esta clasificación federal. En abril del 21 también lo pidió, pero también en su momento lo hizo el expresidente Donald Trump cuando declaró que algunos grupos del crimen organizado podían ser considerados como grupos terroristas por el rol que tienen en el tráfico de drogas, armas y personas. Pero Trump nunca llegó a declararlos como grupos terroristas. No, nunca lo hicieron. Amenazó con hacerlo. Exacto. Y al final... Y Greg Abbott le había pedido al gobierno federal de su país que los declarara grupos terroristas, no le hicieron caso y ahora los declara a nivel estatal allá en Texas. Hasta ahí llega. Así es. Ahora, lo que te quiero explicar son dos cosas. Primero, para que se establezca que hay una organización terrorista, según el Departamento de Estado, tiene que ser una organización extranjera. La organización debe llevar a cabo actividades terroristas y ellos definen una actividad terrorista como cualquier actividad que sea ilegal según las leyes del lugar en donde se comete, o que si se comete en Estados Unidos sería ilegal según las leyes de Estados Unidos o de cualquier estado, y que también implique cualquiera de estos aspectos como secuestro, apoderamiento, detención de alguna persona, amenaza, el asesinato. Y esto es importante, el uso de cualquier agente biológico, químico o arma o dispositivo nuclear, explosivos o armas de fuego, etcétera. Es decir, cumplirían los cárteles, pues sí, con estas, como el Departamento de Estado le establece que sí son terroristas. Ahora, eso es el Departamento de Estado. El FBI también hace su propia consideración y esos marcan a organizaciones al interior. Pero lo que es importante señalar es, más allá de si dudo que Joe Biden vaya a declarar organizaciones, a los cárteles como organizaciones terroristas, porque lo que sí tendría de implicaciones es que podría tener un fundamento jurídico para llevar a cabo operativos de manera unilateral o incursión militar incluso en territorio mexicano. Invertirían obviamente militarmente en el combate a estos grupos si se considera que es una amenaza para su seguridad nacional, porque ya no es seguridad pública. Y México podría haberse comprometido en la propia lucha contra estos grupos terroristas, ya no de narcotráfico, y podría recibir sanciones económicas o perder acceso a líneas de crédito. Pero esto nada más si fuera a nivel federal, y esto es a nivel estatal. No nos hagamos bolas. Esto lo hace Greg Abbott nomás para llamar la atención, porque él no tiene poder para actuar fuera del estado de Texas, por más que los declara organizaciones internacionales. Es más, él dice: designo por organizaciones terroristas extranjeras al cártel de Sinaloa, al cártel Jalisco Nueva Generación y cualquier cártel de narcotraficantes igualmente localizado en México que yo pueda identificar con subsecuentes proclamas. Es una proclama. Entonces, todo lo que él está diciendo es que él va a atacar a los cárteles. Sí. Dice que va a conducir investigaciones multijurisdiccionales de bandas transnacionales o basadas en Texas.
pero él no tiene ninguna autoridad y no le da ninguna ley la autoridad que pueda venir a México su guardia tejana a combatir a los cárteles. Él nomás lo hace para que estemos hablando de él. Bueno, pero además el 8 de noviembre es la elección en la que se quiere reelegir y por supuesto es parte del discurso de su plataforma, ¿no? De su elección. Una demagogia. Ahora, que tienen un problema grave, sí, y que los cárteles son malos de malos. No se tientan el corazón a envenenar y matar a quien sea. Rodrigo. Georgina, mi pregunta era un poco lo que decía Eduardo. Al ser un estado, al tener Abbott nada más una jurisdicción estatal, pues me imagino que no puede hacer nada, es más bien es una promesa de campaña o quiere nada más que lo volteen a ver para poderse reelegir. Es más, no tiene ningún seguimiento jurídico, ni tiene no tiene nada federal, ¿no? A ver, tiene... mira, lo que él dice es que va a establecer una división de cárteles mexicanos dentro de la Centro de Fusión de Texas para recolectar y analizar inteligencia que permitirá lograr más aprehensiones, perseguir y destruir a estas organizaciones terroristas extranjeras. Eduardo. Identificar, arrestar e impedir que las bandas en Texas apoyen estas operaciones de narcotráfico y de tráfico de personas. O sea, no está diciendo nada nuevo, ¿verdad, Georgina? Realmente está diciendo que va a hacer lo que tiene que hacer. Es su obligación esa, ¿no? Sí. Habla de nuevos cambios legales, de mayor presupuesto en el combate a estos grupos, ¿no? Obviamente a nivel estatal él no puede hacer nada, por eso las cartas y la insistencia también en plena campaña en contra de Biden y los demócratas, ¿no? Y bueno, pues iniciativas también para combatir la distribución, pero sí abona en nuestro interés pues a este discurso anti-inmigrante, anti-mexicano, etcétera. Nada nuevo en Abbott. A ver, Eduardo. Haciendo un análisis, ¿por qué en México a estos grupos delincuenciales que se encuadran en el delito de terrorismo tipificado en el Código Penal Federal, por qué nunca se les acusa de ello? Y tiene que ver con lo que Georgina nos está diciendo, porque el delito de terrorismo es un delito independiente a aquellos que se causen, ¿sí? Y entonces, estos cárteles delincuenciales están haciendo actos de terrorismo en nuestro país, pero imagínense que el Ministerio Público acusara por terrorismo a estos cárteles, a estos individuos, pues le daríamos armas a Estados Unidos para que si tú en México ya estás acusando por terrorismo, entonces sí tienes terroristas, ¿no? No, y además por eso no se hace la acusación. México nunca va a aceptar que son terroristas estos grupos, porque vamos bien, no se olviden que vamos bien. La estrategia funciona. Digo, Georgina, bueno, pues concluir. Exacto, es parte de la elección, del combate de republicanos y demócratas, pero bueno, de todas maneras, para que tengamos muy claro qué implicaciones tendría que sí llegaran a acusar a los cárteles como grupo terrorista en nuestro país. No lo van a hacer porque se armaría una bronca como se armó la última vez que Trump amenazó con hacerlo. Hay que decirlo, López Obrador respingó y Trump echó manitas para atrás. Claro, después mandamos 20,000 guardias nacionales para impedir el tráfico de personas, pero bueno, se da una por otra. Mensajes.